Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Bueno, muchas gracias por haber venido. Esta es la presentación del libro Rosario de Graciela Carielo con fotografías de María Tavares. Bellísimas son las fotografías, ha quedado hermoso el libro, he estado hojeándolo. Y este libro, yo soy parte siempre de la cocina, de los libros, y este libro significa muchas cosas, porque para mí también, porque para mí Graciela, súper, es una gran escritora, yo la admiro profundamente, la he llevado al festival, a la Feria del Libro de Santa Fe, ¿te acordás ese día que fuimos con María Rosa? Bueno, a todos lados he leído muchos de sus libros, sobre todo los de poesía, y una vez escribió una novela que ella no la escribió, pero nunca voy a escribir una novela si yo no. Así, y acá vamos a presenciar un conversatorio, como hablamos con Graciela, entre Graciela Ortiz, Miriam Tistopanelli y Graciela Carielo, primero sobre el libro, sobre el arte del poemar, etc. No sé qué sorpresas nos tienen preparados. Y después va a haber bueno, supongo que Amalia va a hablar un poquito de cómo se construyeron estas imágenes. Y después Graciela va a hacer una lectura de poemas ilustrados con las fotografías que le corresponden en la pantalla. Así que los dejo con las personas realmente involucradas y les agradezco mucho por haber venido, y allá estamos con Alberto. Perdón, estos libros ya están a la venta en la librería Oxímoron, que si quieren conocerla, está en la Galería Rosario, se entra por San Martín al 862, y está en la pantalla, de arriba así, de abajo se ve. Y bueno, estábamos planeando la otra vez, ¿te acordás, Graciela? Una lectura con gente de la Cachimba. Toda gente de la Cachimba, y siempre hacemos lectura, y la semana pasada estuvieron los de la Gran Nilsson, la otra semana estuvieron eran todos poetas y abogados, que es algo rarísimo. Pero hay muchos abogados que se dedican a la poesía. Bueno, muchas gracias y lo vamos a escuchar a ellos. Gracias. Sí. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia. Voy a abrir este acto. El nuevo libro de poemas que publica Graciela lleva como portada una bella foto tomada por Amalia, en la que se destaca en primer plano la palabra que identifica nuestra ciudad, Rosario, escultura que se encuentra en la barranca del río Paraná. Y esta mención es justamente el nombre de este libro, Rosario. Misterio de la alquimia poética, el yo lírico es llevado por nombres, tiempos, espacios, y dibuja en esos vaivenes, en una suerte de apropiación, espacios personales de la ciudad de Rosario, transfigurados en imágenes poéticas. ¿Y por qué no pensar en imágenes que fluyen en las aguas del omnipresente río más bello del mundo, Graciela Dixit, diseñando una tercera margen? Ahora bien, este es un libro de poemas diferente a los anteriores. Aquí hay 4 manos y 2 sensibilidades, una con la palabra, la otra con la fotografía, cada una desde su quehacer componiéndolo. Entonces, la primera pregunta para las dos: ¿cómo surgió la idea de hacer este libro? Hola a todos, gracias nuevamente por estar aquí. Gracias a mis amigas y lectoras, que tengo el privilegio de ser leída por las personas como Miriam y Graciela, y gracias a Amalia por estar aquí y por estar en mi libro. Para los pocos
que hay presentes que no nos conocen, sepan que entre nosotras dos hay algo más que una colaboración artística. Ella es mi nieta mayor. Con respecto a cómo surgió este libro, estuve pensando justamente eso, ¿no? Sobre este libro. Tiene una pequeña historia. Para esta presentación, por supuesto, releí mi propio libro y estuve constatando que el grueso, la mayor cantidad de los poemas fueron escritos en 2009 y 2010. En el libro ustedes van a ver que él tiene las fechas, pero las fechas están puestas para ubicar al lector, porque varios de los lugares que se mencionan ya no existen o cambiaron. Entonces, para que sepan que en el momento en que fueron escritos los poemas, esos sitios existían, ¿no? Son todos lugares reales de la ciudad. Pero me hizo pensar por qué esos poemas fueron escritos en esos años, y después los que le siguen, de los años sucesivos, hay un poema o dos por año. Y me di cuenta de algo. Graciela Ortiz me lo hizo notar. Yo a este libro le podría llamar el libro del jubileo. En 2009 tramité mi jubilación. En 2010 me jubilé y empecé a andar por la ciudad, obviamente, y registrando lo que veía. Cuando me di cuenta que tenía una serie de poemas que hablaban de distintos lugares de la ciudad, que los escribían, que los que ustedes van a ver después, se me ocurrió reunirlos y agregarle, no quiero decir ilustrar, porque no es una ilustración del poema, sino agregarle fotos de algunos de esos espacios. Y en primer momento no sabía a quién recurrir para hacer esas fotos. Por supuesto que no las iba a hacer yo, que no sé nada de fotografía. Y charlando con mi yerno Fernando Tavares, que es camarógrafo, documentalista, y le dije: ¿vos conocés a alguien que pudiera hacer las fotos? Y me dice: mira, Amalia acaba de hacer un curso de fotografía, ¿por qué no charlas con ella? La idea fue de Fernando, el papá de Amalia, es decir, todo queda en familia. Pero realmente dije: bueno, qué buena idea. Y lo charlamos con Amalia. Y el libro fue editado, fue armado mucho después. La primera reunión de poemas, la primera organización del libro realmente es del 2021. Y de esa época recuerdo, supongo que Amalia también se acordará, una charla que tuvimos en un bar junto al río, hablando de estas fotografías, y quedó registrado en un poema que está publicado en el otro libro que está allá, La Vida Nueva. Y el poema se llama Amalia me ofrece sus palabras. Y decía yo ahí: amo a Rosario, dice Amalia, ¿no? Y se ilumina el aire, porque Rosario, la ciudad que amamos ambas, nos rodea y nos sugiere imágenes para cantarla en el tiempo de la espera. El tiempo de la espera era el tiempo que yo esperé para que Amalia hiciera sus fotografías y finalmente se sumara a este libro. Así nació de mi lado este libro. No sé, Amalia, si quiere agregar algo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia, les agradezco yo también. No mucho más que agregar respecto a lo que fue el proceso, que creo que Graciela lo relata a la perfección. Simplemente aprovecho este momento para agradecer a ella la participación en este libro, la invitación y, como ella bien narra, también la espera, porque bueno, fue un trabajo al que decidimos darle realmente su tiempo, tanto desde la escritura como desde la fotografía,
y que para mí quiero que sepan que yo me considero artista porque me gusta ejercer el arte desde donde se pueda. Yo soy actriz, egresada de la Escuela Provincial de Teatro y Títeres, también compongo canciones y canto. Actualmente estoy estudiando la carrera de canto lírico en la Facultad de Música, pero también estudié fotografía, me interesa el audiovisual, digamos, puedo y agradezco que puedo explorar todas las ramas del arte que me sean posibles. Y verdaderamente con la fotografía nunca había tenido la oportunidad de poder retratar nuestra ciudad, que bueno, como bien mi abuela lo ha dicho también, amamos profundamente, y sobre todo a partir de los poemas. Entonces fue un intercambio realmente muy valioso, lo es muy valioso, y bueno, nada, agradecer simplemente por eso. Una pregunta para Amalia. Presencias persistentes en los poemas. El río, los parques con los tonos verdes de árboles o de la gramilla, el cielo azul e incluso el entorno urbano. Tan bellamente presentes en tus fotos. ¿Habías ilustrado ya otros libros? No. Entonces te pregunto, ¿cómo trabajaste para realizar estas fotografías? Si trabajabas a partir de una imagen que surgía del poema, visitabas los lugares en diferentes momentos del día para ver la incidencia de la luz, ¿cómo fue ese proceso? Bien, muy buena pregunta, realmente. Como les comentaba, para mí, cuando Graciela me propone participar en este libro para realizar las imágenes, por supuesto me pareció fantástica la idea desde el lugar de que considero que realmente nuestra ciudad es bellísima y hay mucho por retratar, y hay mucho que se puede hacer a partir de la palabra para construir un relato visual. Entonces, verdaderamente en el trabajo de elegir qué tomar en cada fotografía, en cada lugar, hay una búsqueda que comienza desde la palabra. Yo creo que no se puede percibir de manera separada al poema. Pero realmente en cada caso fue particular. Sí hay una cuestión, yo creo, en relación a la luz, que durante el trabajo de la fotografía general de todo el libro pude ir realizando, que tiene que ver con la luz solar, la luz diurna, que creo que está presente en la palabra, cómo se narra cada espacio que elegimos fotografiar. Entonces tenía que estar presente sí o sí en las imágenes, y la manera de realzar el color en cada foto también es algo particular que une el relato de cada fotografía a lo largo del libro, pero también depende de cada poema cuál ha sido la manera de trabajarlo. Por ejemplo, el poema que es El Parque de las Colectividades comienza diciendo: la poesía reside en el agua. Entonces, para mí era más que obvio que el punto de partida de la imagen tenía que ser el río, sí o sí. Pero bueno, dentro de lo que es el río, yo por ejemplo, que me encantan las flores, me encantan los colores que brindan los paisajes naturales dentro de esta ciudad, que cabe destacar que algo de lo que más me encanta de toda esta ciudad es justamente la contraposición de lo urbano, los edificios, el cemento, el centro, con toda la gran área verde que tenemos. Entonces, bueno, por ejemplo, elegí retratar desde las flores con el río de fondo. Después, por ejemplo, el poema Cielo, que resalta el color del cielo, azul, azul, azul. Por supuesto teníamos que elegir un cielo que fuera completamente azulado, no podía ser de otra manera. Realmente no quiero spoilear demasiado porque me gustaría que las fotos las puedan ver, pero lo mismo, realmente en cada fotografía se eligió a partir del texto cuestiones en particular que resaltar. No me quiero ir demasiado por las ramas, ustedes frenenme, cualquier cosa. Sí, pero quiero agregar algo. Una experiencia maravillosa que tuve fue acompañarla en uno de esos recorridos, cuando fuimos al barrio Sarmiento. Sí, en dos oportunidades estuve con ella. Pero sobre todo lo de barrio Sarmiento, porque fue entrar por el barrio, irlo descubriendo. Amalia no lo conocía y a mí me fascina ese barrio. Y ella iba sacando las fotos y yo ahí pude meter mi cuchara y decirle: sacá ahí, aquella no le saque, sacá esta casa, esta otra.
Fue una hermosísima experiencia. También en el Bosque de la Poesía y bueno, y la foto de tapa que también estuve presente. Pero realmente esa otra experiencia de ir juntas recorriendo el lugar y sacando las fotos, creo que voy a tener un recuerdo para siempre de eso. Totalmente, y agrego como última cuestión esto de que al haber sido un trabajo en el que nos tomamos realmente el tiempo de disfrutarlo por sobre todas las cosas, pero de realmente llegar a un resultado que nos hiciera sentir conformes a ambas en este intercambio entre la palabra y la imagen, muchos de estos espacios realizamos juntas muchas fotografías, de las cuales luego elegimos realmente cuál era la que queríamos retratar. En algunos espacios hacíamos fotos más en detalle, otros más planos generales y bueno, luego íbamos decidiendo con qué nos íbamos a quedar según el poema a retratar. Gracias. Bueno, quedé un poco tardía para saludar. Buenas tardes a todos. Esta pregunta es para Graciela. El poema titulado Lugares de Rosario comienza con un verso que dice: estos son los lugares por donde suelo andar. Este verso transmite una sensación de errancia despreocupada, pero al mismo tiempo de recorrido que se repite. ¿Hay un propósito en esa recurrencia? Propósito, no sé. Es difícil decir que uno en un poema tiene... ¿Se está escuchando? Sí, bien. Tiene un propósito. El propósito de mi recurrencia física en los lugares. En esos recorridos. En esos recorridos. Bueno, justamente estos son los lugares por donde suelo andar. Y yo tomo andar en el sentido de caminar, ¿no? Son los lugares donde camino, inclusive para hacer ejercicio, ¿no? Sí, por eso es recurrente, porque voy siempre al mismo lugar. Y es interesante ir a los mismos lugares porque uno ve cosas distintas, ¿no? Justamente cada vez que va. Mi propósito no tiene que ver con la escritura, tiene que ver con mi experiencia de vida, ¿no? En general me gusta volver a los lugares. Si un lugar me gusta, puedo ir todos los días y no me canso, ¿no? Así que por ahí puede andar la cosa. Lo que no siento yo en mi andar, en mi caminar, es una errancia. Yo voy a ese lugar, camino por ese lugar y tampoco es despreocupada. Es decir, sí, no tengo preocupaciones en el momento que voy caminando, pero voy atenta a lo que veo, sobre todo a lo que veo, también a lo que oigo, en fin, ustedes lo verán en los poemas. Puede ser casual, sí, por una circunstancia puedo llegar a un lugar casualmente, pero no es ni errante ni despreocupada, si esa era la pregunta. Le pasamos a Grace. El yo lírico se configura como una mezcla de Ricardo Reis, que contempla, comillado, el espectáculo del mundo, y como en el poema de Rioja y Pueyrredón, así se llama el poema, donde también el yo lírico observa. Y por otra parte como un flaneur que deambula por la ciudad, entre la gente, para observar y registrar. ¿Con cuál de ellos te sentís más identificada? ¿O con ambos? ¿Y por qué? Sin duda con Ricardo Reis. No me siento un flaneur, no siento que estoy deambulando para ver y observar a la gente. Como dije, voy a los lugares con una circunstancia concreta que me lleva allí o que quiero ir allí y observo si hay algo digno de ser observado. Pero ustedes, no sé si conocen el poema de Ricardo Reis, dice: sabio, lo traduzco, es el que se contenta con el espectáculo del mundo. Contentar.
en portugués significa contentarse, significa sentir placer en eso. No es como, a lo mejor si lo traducimos así literalmente podemos pensar que se contenta y se conforma. No, no es eso. El sabio es el que siente placer en contemplar el mundo. Y eso es lo que me pasa a mí, sí, sin duda Ricardo Reis. El poema titulado De Sunchales a Retiro es un poema en el que recordás tu juventud. Termina con los versos remembranzas de aquella época en que yo me creía erróneamente feliz. ¿Por qué erróneamente? Bueno, en la juventud, obviamente, cuando conozcan el poema van a ver que hablo de otro momento de mi vida donde la felicidad que yo imaginaba tener pasaba por una expectativa que nunca se cumplió de cambiar el mundo, la revolución, en fin. Para mí la felicidad era ese compromiso que yo creía tener, que realmente creía en él, no era falso, ni mucho menos. Con el tiempo, la felicidad estuvo ubicada en otros lugares. Me di cuenta que yo no iba a cambiar el mundo, que mi aporte al mundo podía ser, por ejemplo, decirlo. Y sin duda en mi madurez tardía inclusive, es cuando realmente sentí y siento la felicidad. Y me doy cuenta que lo que yo creía que era la felicidad en mi juventud no lo era tanto. Por eso lo de erróneamente. No sé si lo explica o bueno, ahí estamos. ¿Quién sigue? Yo. En ese mismo poema de Sunchales a Retiro mencionas tus paseos, cito, paseos deslumbrados y nostálgicos por la ciudad. Si bien evocas en algún otro poema imágenes cargadas con alguna nostalgia, tengo la impresión que el tono predominante en el libro es el deslumbramiento y no la nostalgia, por la presencia casi diría constante de lo luminoso. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y relacionado con eso no hay imágenes de rosario de noche. ¿Alguna razón especial? Ah, sí, la más simple. No salgo de noche. Soy muy diurna. Amo el día. La noche, lamentablemente, no la disfruto en lo exterior. Para mí, la noche es para lo íntimo, ¿no? Para todo lo íntimo que se le ocurra, pero íntimo. Y la ciudad de noche no me atrae en lo más mínimo. Tengo, por lo que recuerdo, un único poema muy viejo ya, de mi primer libro. Cuando salías de noche. Cuando todavía salía de noche, sin duda, que se llama Paisaje Nocturno y que describe la ciudad como era en aquella época de noche, una ciudad donde no pasaba nada de noche, ¿no? Uno andaba por la ciudad pero no había nada que ver. No, yo soy muy diurna y mis poemas son diurnos como yo, así que sí, no hay ninguna posibilidad de que describa la noche. Bien, en otro poema titulado Barrio Refinería, en los versos finales dice: y ante el pretexto de una sed que no es de agua, sino del vino bravo de la vida, tomo lápiz y papel y escribo. ¿Podemos interpretar sed del vino bravo de la vida como el deseo de una vida plena, intensa, llena de experiencias? Y en ese caso, ¿esa sed se calma escribiendo? No se calma nunca. La sed del vino bravo de la vida justamente no se calma, y escribiendo yo diría que se exacerba, ¿no? Y por suerte. Bien. Por suerte esa sed no se calma. ¿Algo más? Para Mari ahora.
para Amalia, no sé, Amalia, si no te adelantaste en estas respuestas. Yo quería preguntarte cómo había sido el proceso de selección de las fotografías. Si primero había salido a fotografiar todos los lugares que se mencionan en el libro y después elegiste o eligieron entre ambas cuáles iban a incluir, o al revés, si primero leíste los poemas, dijiste, bueno, voy a fotografiar para ilustrar estos poemas específicamente, y bueno, y en ese caso, ¿por qué esos lugares en particular, si fue así, qué tienen de especial ellos? Bien, sí, posiblemente me haya adelantado un poco en la respuesta, porque realmente creo que va todo de la mano. En lo que fue la realización de las imágenes, primero decidimos juntas qué espacios íbamos a retratar. En verdad, una propuesta por parte de Graciela con la que yo estuve de acuerdo, pero para mí era sumamente importante poder tener la libertad creativa de tomar las imágenes a mi gusto y ojo, pero que también la decisión de los espacios fuera de Graciela, qué imágenes íbamos a tomar. Porque realmente podríamos, si fuese por mí, digamos, podríamos haber sacado imágenes de todos, el libro completo, pero bueno, por supuesto está bueno que no sea de esa manera, ¿no? Y bueno, entonces a partir de allí, como les comentaba antes, hay una cuestión de la luz solar y de lo diurno que seguíamos conversando recién, que está presente en todas las imágenes, por supuesto, entonces elegíamos que fuese de día y que fuesen días soleados, particularmente. Y como comentaba también anteriormente, hay lugares a los que volvimos en varias ocasiones, por ejemplo, la fotografía del poema del bosque de la poesía, en donde está fotografiado el árbol en homenaje en vida a Graciela Cariello. Es una imagen que, bueno, queríamos encontrar un momento exacto en donde el árbol estuviera un poco florecido para aprovechar, como les decía, poder aportar ese pequeño toque de color de las flores, por ejemplo. Y después, bueno, como comentaba antes, no quiero ser reiterativa, pero realmente hay lugares en los que realizamos muchas fotografías, como puede ser el caso de Barrio Sarmiento, en donde, voladas por nuestra fascinación por las casas, tomamos fotos de prácticamente todas las fachadas de las casas y realmente, bueno, después elegimos una que fuera un plano a lo mejor un poco más general. Lo mismo sucede con el poema de Boulevard Oroño, en donde de repente se nombra las esfinges de los bancos en el poema, entonces bueno, había muchas fotos de detalle en esas esfinges. Y luego, bueno, por decisión conjunta también elegimos verdaderamente un plano más general en donde se apreciara el bulevar en su totalidad. De esa manera se fue dando la selección. Muchas gracias. Para decir. En numerosos versos se plasma la armonía del yo lírico en el entorno. Sin embargo, hay momentos en que esa armonía se quiebra. ¿Cuáles serían los elementos o las circunstancias en que se quiebra? Bueno, esto es fácil de descubrir leyendo el libro. Hay algunos pocos poemas donde menciono el avance de la modernidad en la ciudad y ahí se quiebra la armonía con el espacio porque de alguna manera deploro la existencia de edificios que no responden a la belleza sino a la utilidad, o edificios con una... Sobre todo el momento de la construcción, ¿no? Ahí está el poema Avenida en Obras, yo viviendo allí, ¿no? Donde era una vía de ferrocarril por donde pasaba una locomotora solita de vez en cuando rumbo al puerto. De golpe empieza una gran movida de tierra y de escombros y empiezan a tirar abajo y a construir una avenida que ahora la disfrutamos, no hay duda, pero en ese momento fue un quiebre muy grande. Creo que sobre todo si esos elementos de la modernidad, llamémosle así, de la ciudad me perturbaron. Otra pregunta para Graciela. En otro poema, Otra vez en la buena,
Unos versos dicen: y nunca prometí otra cosa que el registro de mi paso casual por los sitios amados. ¿Cómo llega a establecerse una conexión sentimental tan fuerte con tantos espacios? Tan fuerte con tantos espacios. ¿Por los años será? Los años vividos, los años en los que he vuelto a esos espacios, tal vez no sean tantos. Yo lo que digo en el poema inicial, que no es ni siquiera una parte de la ciudad, son algunos lugares por donde suelo andar. Y por esa reiteración, que también la mencionaron ustedes, se va estableciendo ese vínculo, yo creo, a lo largo de los años. Creo que va por ahí la cosa. No sé, tal vez. Para Maya, ¿por qué la foto, si hay alguna respuesta, ¿no?, que ilustra otra vez en La Buena, elegiste dejar el taxi parado frente a la fachada del bar? Me encanta esta pregunta, porque yo creo que fue, como les comentaba, realmente realizamos muchas imágenes y particularmente de La Buena Medida es uno de esos espacios que yo, tal vez por una cuestión generacional, no lo habité, porque bueno, ahora ya está cerrado, pero a diferencia de la mayoría de los demás espacios que se mencionan en el libro, que sí realmente compartimos. Entonces, bueno, de este espacio realmente ya cerrado al momento de ir a hacer las fotografías, tomamos varias y elegimos juntas la del taxi. No sé si hubo algún motivo en particular, pero despierta un análisis que, por lo menos por mi parte, es interesante realizar desde dos lugares. Por un lado, el taxi refleja movimiento, refleja la ciudad, porque es realmente un vehículo en el que nos manejamos en la ciudad, pero que a la vez, y volviendo a la cuestión generacional, yo, por ejemplo, mis amigos, no tomamos taxis, usamos aplicaciones, sea Uber, Didi, la que fuera. Y también indica cierto paso del tiempo que está presente en el poema, la cuestión del taxi, ¿no? Sí, una buena interpretación. Es interesante cuando el artista interpreta después de haber hecho su obra, ¿no?, lo que puede decirle al que la contempla. Yo antes no había pensado, después lo pensamos y lo charlamos. La presencia del taxi tiene que ver con el paso del tiempo, realmente, sí. Y fue una buena idea hacer la foto de La Buena Medida, donde en mi juventud ir a La Buena era lo que hacíamos todos los sábados, por lo menos, ¿no?, a tomar un café a La Buena. Y de golpe ver que está todo tapialado y que ya desapareció La Buena Medida, y con un taxi que parece que están en vía de extinción también. Hay un homenaje a la Facultad de Letras sin nombrarla. Como en un policial hay que seguir las pistas y la biografía de la autora ayuda. En el poema Quilagua decís: el lugar donde formé mi sueño de poeta y me gané la vida en todos los sentidos posibles de la frase, con el trabajo de la letra. ¿Podrías ampliar estos versos que son muy potentes? ¿Puedo dar una respuesta maleducada? No. Que lo amplíe el lector, que haga su trabajo. Todos los sentidos de la frase, ganarse la vida, piénsenlo como quieran. El más elemental y obvio es el económico, sí, viví de eso, ¿no? Pero también gané la vida artística, la vida afectiva, en fin, todas las formas de vida que uno puede ganarse, que la siga pensando el lector. ¿Para vos? Sí, para. En el poema Parque de las Colectividades, el primer verso dice: la poesía reside en el agua. ¿Podrías explicarnos el significado de esas palabras? La respuesta va a ser la misma. Si la pudiera explicar, no hubiera escrito el poema.
Eso es clarísimo, las metáforas no se explican. Pero si leen todo el poema van a ver que tiene que ver con el fluir y yo estoy representando la escritura en el fluir del agua. Por eso la poesía reside en el agua. Si la tomamos solo no tiene mucha explicación, pero en el contexto del poema lo que yo estoy mostrando es ese fluir, ¿no? Para los que me conocen saben que yo escribo a mano en libretitas que llevo siempre conmigo, saco la libretita, saco la lapicera y escribo. Ese movimiento de fluir, de la escritura en cursiva y demás, bueno, de alguna manera está reflejada o metaforizada en el agua, pero las metáforas no se explican. Por lo menos no las explica el autor. Hay algo que noto, es que en varios de estos poemas la presencia humana es bastante escasa. Hay un poema, Rioja y Pueyrredón, todo el poema consiste en describir la gente que ves pasar, en otro hay un narrador, personas que lo observan, en algunos hay clientes cuando son bares. No hay interacción del poeta que está allí como observador siempre. Y muchos poemas en los que hay un yo lírico solitario. Yo la verdad te imagino en esas calles, en esos bares, en esos barrios, y me cuesta pensarte sin otras personas a tu alrededor. ¿Las obviaste a propósito? Así como no salgo de noche, no salgo en los horarios en que hay mucha gente. Salgo por la mañana, voy a lugares con poca gente, no me gustan las multitudes abarrotadas, nunca me van a ver un domingo en el parque, por ejemplo. Probablemente sea eso. No es solitaria la situación, estoy sí sola, normalmente cuando escribo. Muchas veces voy acompañada, muchas veces con mi nieta. A esos bares donde también voy sola y escribo. Generalmente, si hay gente, puedo llegar a describirla. En la poesía es cierto, hay poca gente en mi poesía. Donde hay más, obviamente, en la narrativa, donde voy a propósito, me siento en los bares cerca de otra gente para escuchar las conversaciones y tomarlas para después reproducirlas. Pero no es que esté ni solitaria, pero sí es cierto que yo busco los momentos en que los espacios están con poca gente, no digamos sin nada de gente, pero con poca gente. Me parece que los disfruto más, no sé, pero es por ahí la cosa. En el poema Un cementerio, único poema elegido del 2012. ¿Quiénes son Ramón y Guillermo que aparecen en el epígrafe y relacionados con la música? ¿Y por qué este es el verdadero no lugar? Bueno, ese poema, Un cementerio, no es el cementerio ninguno en particular, podría ser cualquiera, es un espacio de la ciudad que de algún modo recupero. Empiezo por aclarar lo del epígrafe. Es una referencia personal. Son dos personas muy queridas, padre e hijo, ambos músicos, que están o no están en el mismo no lugar desde hace un tiempo. Me gustaría poder decir hermano en la ley, como lo dicen en otras lenguas, y su hijo, mi sobrino. Como yo creo que no se está en el cementerio, ¿no? El cementerio es el verdadero no lugar porque es el lugar donde nadie vive, en los dos sentidos, de vivir acá sí, ¿no? De habitar y de estar vivo. Sin embargo, la gente va ahí porque busca una referencia y lo entiendo. No es mi caso, no voy a los cementerios. Por eso es uno, cualquiera podría haber sido. Tuve la necesidad de decirlo, de mostrarlo, porque
si se persiste en otro lugar, en todo caso en el recuerdo, o en este caso en particular en la música, que podría existir aunque no existiera el mundo, como dice Schopenhauer, y por eso lo cito, ¿no? Es eso. Bien. Escribir sobre la propia ciudad es también escribir sobre uno mismo, ¿no? Sí. En estos poemas está tu sentido de pertenencia, tu identidad, parte de tu historia personal. Y algunos versos sugieren una búsqueda interior que no se resuelve concretamente en los poemas. Por ejemplo, en cualquier bar, dice, y tal vez mi pensamiento, que no voy a develar en estos versos, sea en verdad lo único que importa. En otro poema, Amélie, del centro hacia el bajo, no hay sino mirar hacia adentro, del bar o de mí misma. Y después en el final, y yo misma, quién sabe qué nombres, qué tiempos y colores, qué silencios y diálogos habrán andado recorriendo algunos sitios de Rosario. Y en otro poema, Amélie 2, solo sentir mi pensamiento que se desliza hacia otros sitios tan íntimos que no podría, aunque quisiera, describirlos. ¿Dirías que estos espacios suelen llevarte a una búsqueda introspectiva? Sí, sin duda que hay una búsqueda interior que además no se resuelve, por eso la escritura, ¿no? La escritura está para eso. Para decir lo que no se puede decir, para decir lo inefable, como dijo Dalí el otro día, ni los dioses lo pueden decir, por eso es inefable. Y también, bueno, en el poema, en cualquier bar, donde yo voy diciendo esto no es lo importante, esto no es lo importante es mi pensamiento, y hay ahí un juego con el lector. Si espera que yo le diga cuál es mi pensamiento, búsquelo usted porque yo no se lo voy a decir. Pero sí, está ese recorrido en el de Amélie. Quién sabe qué nombres, qué tiempos y colores, ¿no? Es decir, todo lo que yo vi afuera, ¿qué habrá pasado adentro? ¿Qué habrá pasado en el interior? Sí, por supuesto, que no es todo exterior, no es toda la ciudad que veo, sino la que siento y la que me hace reflexionar. Estaría de acuerdo con eso. Esto es todo lo que me tenía que decir. Bueno, que no os tenía que decir. Quiero decir que, para cerrar esto, antes de pasar a la lectura, este es un libro muy querido por mí. Todos los libros son como hijitos, decimos siempre, ¿no? Acá los escritores que me acompañan saben cómo es eso. Pero este tiene esa particularidad de haber sido hecho a 4 manos, y no con cualesquiera manos, sino con manos muy queridas, de una experiencia maravillosa. Espero que ustedes lo disfruten más que por los textos, por las fotos, porque son muy buenas las fotos, muy lindas realmente. Le hacen todo el honor y la justicia a esta bella ciudad que tenemos y a la que cada día amo más y de la que me sería imposible irme, salvo cuando me vaya a donde no estaré. Así que les agradezco. Ahora vamos a pasar a una lectura de poemas. Como les dije, ustedes saben, no todos los poemas, ni siquiera la mayoría, tienen fotos. No es un libro ilustrado, es un libro de poemas y fotos. Las fotos coinciden con algunos de los poemas, tómenlo así. Así que ahora van a escuchar algunos de los poemas y van a ver algunas de las fotos. Lugares de Rosario. Estos son los lugares por donde suelo andar. No son toda la ciudad, ni siquiera una parte. Son espacios que de vez en cuando toman mi mano y escriben.
Parque Sunchales. En el Parque Sunchales me detengo a escuchar el canto de la torcaza. Me siento en la gramilla bajo un árbol y recuesto mi espalda contra el tronco. Veo entre ramas verdes el río, con una canoa que baja lenta al paso de la corriente y otra que sube con esfuerzo. Entre ambas se abre la distancia de agua y se enmarca más allá la isla. Detrás de mí, el ruido de la calle ancha no llega a perturbar la imagen que me lleva al tiempo de la infancia, cuando igual me sentaba a escuchar el canto dulce y monótono de las torcasas y a contemplar el río encuadrado en verde. Otro río, otro espacio, otro tiempo. Pero también entonces, como ahora, el momento se transformaba en suave sensación y en brotes de palabra. Barrio Refinería. Deambulo por sus calles en el calor repentino de este final de octubre bajo la sombra de los árboles. No es el barrio de la infancia, con su encaje de plátanos sobre veredas amplias, sino aceras imperfectas y calles breves que dibujan un ingenuo laberinto donde no es posible perder el norte ni el oriente. Alguna vez leí que para salir de un laberinto hay que girar siempre hacia la izquierda. Aquí la regla no se cumple, simplemente porque no intento salir. No es el barrio natal, ni ninguno de los otros donde anduve cierto tiempo no muriendo, sino el barrio donde elegí. ¿Elegí? ¿O fue el acaso, como siempre? Vivir. Donde plantamos la casa nueva, los árboles frutales y el amor que no abandona mi corazón transverberado por la pura claridad. Barrio de nombre suave y evocación de azúcar, trabajos y blancuras. Desde el río atisbado y entreoído en las sirenas de barcos que atraviesan la mañana, a veces veo un mástil aéreo deslizando. Sin notarlo, paso el bulevar y llego a la avenida. Busco un bar, cualquiera sirve, con mesa a la ventana. Y ante el pretexto de una sed que no es de agua, sino del vino bravo de la vida, tomo lápiz y papel y escribo. Oroño. Era el bulevar más bello de la ciudad. Mi hermana, que era poeta sin saberlo, todavía lo es y todavía no lo sabe, escribió sobre él en esa época, cuando la ciudad se abría para pocos y nosotras, casi niñas, comenzábamos a amarla. Palmeras lo recorren por su centro a lo largo del paso del caminante. Parecen vigilar desde lo alto, quién sabe su ensoñación o sus peligros, conjurados por las finas figuras. Bancos blancos para permanecer pendientes en pensamientos, o volar en las alas de las esfinges que fingen sus enigmas bajo la distracción de nuestro brazo. Perros durmiendo contra alguna pared, levantan de pronto la cabeza y miran gente que pasa, o yerguen las orejas enhiestas para seguir el sonido amistoso de otros perros que ladran. Edificios rectos tapan el cielo con sus frentes,
cuadrados como soldados firmes ante una orden que no es más el orden del árbol y la curva de las cúpulas. Ya no hay casonas de jardines sombreados, casi todas derribadas por la lúgubre avaricia de la modernidad. Bárbaros, los palacios no se matan, se ocupan para mejores fines. Ay, ¿qué fue del equilibrio a las líneas armoniosas? Y sin embargo, siempre existe la magia adversativa. Algo sigue intacto, indestructible como un alma. Si almas hubiera en algún sitio para validar la imagen que igual se impone, este lugar sigue siendo el bulevar más bello de la ciudad. Cielo. ¿Está allí el cielo? Está. Nos están acompañando. 4 de diciembre. Y en los 4 ángulos de la mañana, detrás de cada recodo de las calles, idas y avenidas, rozando la desmesura del río, sobre cada cúpula, techo, borde, puente, árbol y persona, sosteniendo pájaros posándose sobre flores, hojas sueltas, perros vagabundos, cosas que se deslizan o yacen en rincones, huecos, superficies lisas o rugosas, casas, parques, jardines, ojos de niños, manos de músicos, espaldas de poetas, absoluto, fúlgido y azul, 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 el cielo de Rosario. De Sunchales a Retiro. En aquella época, los trenes partían hacia el centro del mundo. Yo viajaba en ellos para sembrar y cosechar saberes, revoluciones y algunas formas del amor. Camaradas y amigos eran casi lo mismo. Mi valija llevaba más papeles que ropa, fantasías que certezas, mitologías que historia. Yo era absurdamente joven y bella, y mis manos escribían sus dudas sin temblar. Hoy no están aquellos trenes, y sé que no hay un centro del mundo, salvo el que traslado conmigo en mis paseos deslumbrados y nostálgicos por la ciudad. La vieja estación, por donde paso distraída, algunos días, como hoy, esparce algunas briznas ocultas en los rieles, remembranzas de aquella época en que yo me creía erróneamente feliz. Cualquier bar, un bar, pero no es el bar lo que importa. Un té enfriándose, pero no es el té ni su tibieza que escapa lo que importa. Una calle a través de la ventana, pero no es la calle transitada a esta hora de la siesta, ni la ventana lo que importa. Hago tiempo para ir a una cita, pero no es el tiempo, ni la cita, ni para qué llegar a horario lo que importa. Estoy en un lugar cualquiera de mi ciudad y pienso. Y tal vez mi pensamiento, que no voy a develar en estos versos, sea en verdad lo único que importa. Barrio Sarmiento. Como en un sueño, las casas son las casas de mi infancia, pero el barrio no es el barrio de mi infancia. Como en un sueño, camino por las calles de ángulos absurdos y me pierdo,
Como en un sueño, a medida que avanzo, las casas se transforman en otras más modernas y ya no son del todo las casas de mi infancia. De pronto giro a la derecha, no a la izquierda como debía ser, y salgo sorpresivamente del laberinto. Como en un sueño, aunque lo intento, ya no logro volver. El breve poema Playa. Mañana de enero del verano más plácido, más pleno y placentero. Personas al sol, perros a la sombra, el cielo más azul, el sol más alto, la más suave arena al margen, sobre el margen, en la margen del río más bello de la tierra. Y para terminar, como termina el libro, con Bosque de la Poesía. No sé si ustedes lo conocen, el Bosque de la Poesía es un conjunto de árboles plantados por poetas de más de 70 años, sobre la barranca del río. Tiene al pie de cada árbol una placa con un verso escrito por el poeta. Es el epígrafe de este poema, es ese verso mío. El río interroga rumoroso la barranca. Él es un ceibo, joven todavía, tronco escaso, débiles las ramas, junto a su pie en piedra mi palabra. Es uno más, pero también el mío. Él habrá de crecer, dar flores de coral y sombra de esmeralda. Como hoy, cada día, vendré a verlo completar su ciclo. Y al cumplir mi camino, yo, que cultivo versos, amores, descendencia, historias y jardines, podré decir feliz, frente a mi río, planté un ceibo en el bosque compartido. Se le borró. Se me fue. Ahí está. Ahí no lo firmamos. Amalia. Ya fue. Amalia. Pero no, vos dices, me parece normalmente cuando se empieza. Cuando tengas tiempo me dijo lo mío. Chao, Graciela. Mucha suerte. Me llevo el libro, por supuesto. Sí, yo sé que vos además lo vas a leer. No, sí, la idea. Pero la parte dije, no me tengo que olvidar porque me encantó. Yo estoy disponible.